Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les saluda Luis Diego Quiroz, director editorial de la revista Vida y Éxito. Bienvenidos a Vida y Éxito TV, nuestro canal de videos en donde tenemos entrevistas, webinars y paneles con temas de relevancia para nuestros países. Estamos en esta ocasión con el señor Dante Mossi. Él es el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, esta importante institución que ayuda a nuestros países para su desarrollo económico, para diversas tareas que son vitales para que nuestra región alcance mejores niveles de vida. ¿Qué tal, don Dante? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un gusto estar por acá. Igualmente, don Dante. Vamos a comenzar con las preguntas. Don Dante, específicamente, ¿qué acciones está tomando el BCE en respuesta a la pandemia mundial que está afectando a los países miembros de esta institución? Sí, primero que todo, pues tengo que confesar que el sistema de integración centroamericana fue bastante proactivo y el día 12 de marzo hubo una reunión de emergencia de los 7 presidentes del SICA y nos invitaron al BCE a esa reunión. Y la verdad, viendo en retrospectiva, creo que los presidentes definitivamente tenían una visión de los riesgos que se los venían encima y le pidieron al BCE tomar acción en esta contingencia que se estaba dando. Y a finales del mes de marzo, el 30 de marzo, el directorio del Banco Centroamericano aprobó un plan de contingencia de aproximadamente $2.000 millones para estimular la economía, ayudarla primero en la emergencia sanitaria y después, obviamente, en cómo recuperar la economía, porque ya teníamos las experiencias preliminares de Corea del Sur, de Taiwán, de España, que los cierres económicos realmente pues afectan muchísimo a las personas más pobres y a los negocios más pequeños. Entonces, el banco pues tomó una serie de acciones. Yo quiero decir que realmente fuimos un banco bastante proactivo. Aprovechamos nuestro nuevo socio Corea, por ejemplo, para comprar kits de prueba para saber si una persona tiene el COVID-19. Y cuando en el resto del mundo todavía era experimental, Corea nos abrió sus puertas y el BCE pudo comprar 181.000 kits de detección de COVID-19 que los distribuimos en cada país del BCE. Luego hicimos una segunda donación de kits de extracción porque los insumos habían escaseado mucho. Hicimos donaciones de efectivo y ahora estamos haciendo una última donación de efectivo también a los países para ayudarles a estos países a salir de la emergencia sanitaria. Pero también estamos inyectando fondos a los bancos centrales, a los ministerios de Hacienda y al sector privado, no solamente con dinero del BCE, sino también con apoyo de países amigos del BCE, organizaciones amigas del BCE. Y la verdad es que quiero decir que estoy muy gratamente sorprendido de la solidaridad internacional de los países amigos. Quiero destacar, por primera vez Estados Unidos estamos negociando un préstamo directo entre la agencia DFC de Estados Unidos y el Banco Centroamericano, precisamente por esta proactividad que hemos demostrado en proteger empleos. Pero igual tenemos apoyo de la Unión Europea, apoyo de la agencia alemana KfW y de otros países amigos tan lejanos como Taiwán y Corea. Así que creo yo que es muy relevante decir de que el BCE ha sido la primera puerta que los gobiernos han tocado para asistirse en cómo convivir con este COVID-19, tratando de limitar el número de muertes, el número de enfermos, el número de contagiados y cómo salvar el mayor número de empleos. Así que estamos muy contentos pues de esa cercanía que hemos logrado y estamos pues listos, ¿no? para ayudar a estos países a todos a salir de esta crisis. Don Dante, usted que estuvo en esa reunión previa, esa reunión de emergencia, ¿usted cree que lo que está ocurriendo es peor o igual a lo que se creyó que podía ocurrir en ese momento? Yo tengo que confesar que primero yo era uno de los no convencidos. Estos presidentes están exagerando la nota, pero creo que ellos me probaron que el presidente de un país conoce mucho mejor su país que yo.
Y realmente me di cuenta que la gravedad del asunto era realmente profunda. Viendo los números ahora me doy cuenta que creo que nos equivocamos en el número de personas contagiadas. El Fondo Monetario Internacional fue la primera institución que nos dio un estimado de potencial número de contagios. Y ellos hablan de 50,000. Pero creo que faltó decir que era 50,000 por país, no por toda la región centroamericana como yo pensé inicialmente. Entonces, creo que ha sido más contagioso de lo que nos imaginamos. Así que ha sido más grave. Yo la verdad es que lo que sí no se equivocaron, y yo creo que eso, yo miro mucho a Costa Rica en particular, y Panamá y Dominicana, que estos países dependen mucho de la industria del turismo y no es necesariamente un problema únicamente de cada país, sino que es como los países se abren al resto del mundo para el turismo, personas que van a viajar del extranjero y van a visitar estos países. Entonces, no solo es un problema de Costa Rica, de Panamá, de Dominicana, es un problema de cómo le va a los demás países para poder que ellos vengan. Entonces, viéndolo en retrospectiva, creo que los presidentes tenían una perspectiva correcta. Y sí creo que las consecuencias de este paro han sido más profundas de lo que se había anticipado en ese momento, definitivamente. Además del apoyo económico, de todas estas donaciones, de la compra, por ejemplo, como de los kits, ¿qué otro tipo de ayuda cree usted que necesitan nuestros países? Porque no sé si a este grado de la pandemia lo que estamos viendo es que la única solución que se visualiza para la parte económica, ya yo creo que la parte sanitaria pues es otro asunto, son los préstamos internacionales, pero al final de cuentas los préstamos hay que pagarlos y los países no están produciendo. Entonces, ¿cuál cree usted que podría ser otra ayuda que necesiten los países? Digamos, una de las ventajas de Centroamérica, yo creo que es muy importante mencionarlo, es que el socio número uno de Centroamérica es Estados Unidos. Y afortunadamente Estados Unidos le está yendo mal económicamente, pero no tan mal. Pero la segunda fuente de nuestros mercados es Centroamérica. Entonces, si ustedes se recuerdan, hace un par de meses, Costa Rica y Nicaragua tuvieron que cerrar sus fronteras por ciertas disputas y realmente Centroamérica se preocupó de cómo resolvemos este tema de una manera rápida y efectiva, y de hecho se hizo. Se hicieron filas muy largas en ambos lados de la frontera Nicaragua-Costa Rica, y esto reflejó la importancia del mercado centroamericano. O sea, el segundo cliente de cada país de Centroamérica es Centroamérica. Entonces, para el caso, nosotros ahora estamos llevando una propuesta para nuestro directorio para hacer una donación al CIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, para el proceso de unificar aduanas entre Honduras y Nicaragua. Ya se hizo un proceso similar entre Honduras y Guatemala, otro entre Honduras y El Salvador. Ahora le toca a Honduras y Nicaragua para facilitar la circulación de la carga. O sea, Centroamérica, afortunadamente, y yo creo que es una ventaja que tenemos realmente comparado con otras regiones del mundo, es que el mercado regional de carga no se cerró. El de pasajeros sí, pero el de carga no. Entonces, tenemos que hacer más comercio a pesar de estas nuevas restricciones que tiene la región. O sea, todos producimos diferentes cosas. Por ejemplo, Costa Rica produce muchos lácteos, ¿verdad? Que exporta a toda la región centroamericana, pero igual Costa Rica importa otros tipos de alimentos de la región, y esto no ha parado. Y esto es una bendición para toda nuestra región, que la economía real, la que mueve bienes que cruzan las fronteras, sigue muy activo, y tenemos que intensificar esos esfuerzos para que el comercio regional fluya más rápido. Solo una estadística muy rápida. La velocidad promedio con que se mueve carga entre las capitales centroamericanas es cerca de 30 kilómetros por hora. Entonces, cualquiera que escucha eso dice que las carreteras de Centroamérica son un desastre. Pero no son las carreteras relativamente están bien. El desastre son las aduanas. Y entonces hay muchas medidas que podemos tomar hoy en Centroamérica para hacer que ese segundo cliente sea un cliente más atractivo, más importante,
ni digamos cuando nos toque abrir más las puertas con el Caribe y intensificar la relación de comercio con el Caribe. O sea, tenemos mucho que hacer y el Banco Centroamericano está justo en su nicho, ¿verdad? Donde podemos hacer una diferencia para facilitar estas relaciones. Por ejemplo, somos patrocinadores del ferry entre El Salvador y Costa Rica. Y tenemos un tema ahí, ¿verdad? Con el puerto en Caldera, ¿verdad? En Costa Rica, para antes de proceder con la transacción. Pero son iniciativas realmente innovadoras que lo que quieren demostrar es que la intensificación de comercio es esencial. O sea, inversión pública, atraer inversión privada, intensificar el comercio, son acciones que tenemos que considerar en el corto plazo y el BCE está dispuesto pues a poner toda su experiencia y sus recursos financieros para mejorar estos aspectos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para reducir? Usted lo nombró con el tema de las carreteras y el transporte de carga, que la velocidad de 30 kilómetros por hora no se debe a las carreteras, se debe a los trámites burocráticos en las fronteras. ¿Cómo hacemos para convencer a los gobiernos a reducir esa burocracia tan grande que hay? Y aprovechando el contexto de la pandemia, yo creo que se puede decir que es un buen momento para que se hagan todas esas reformas que se necesitan. De acuerdo. Yo creo que la mejor lección es la experiencia. Honduras y Guatemala hicieron el primer ejercicio de una integración profunda. Cuando uno lee qué es integración profunda, realmente hay dos ejercicios importantes que los dos países tienen que estar dispuestos a hacer. Una de ellas es que unifican las aduanas. No sé si ha tenido la oportunidad de estar en una frontera centroamericana, pero hay una aduana, digamos en el caso de esta aduana Corinto, entre Honduras y Guatemala en el Caribe. Había un edificio de aduana en el lado guatemalteco, en el lado de Honduras había una pequeña barda. Entonces lo que se hizo fue, aprovechando que Guatemala había invertido en una aduana bien hecha, ¿verdad? Entonces el acuerdo consistía en que solamente iban a dejar un edificio de aduana donde los trámites que se hacían en Honduras y en Guatemala se hacían en el mismo sitio. De hecho, se preguntaba lo mismo dos veces, entonces se acordaron procedimientos para que la información que Guatemala o Honduras requerían estuviese toda en el mismo momento, en el mismo lugar. Y ese es el punto número uno. El punto número dos es que se acordó también que para descongestionar la aduana, porque se hacían filas de muchos kilómetros en ambos lados de la frontera, se podían hacer trámites en línea, entonces por internet. Y realmente la unificación aduanera de Honduras y Guatemala fue muy exitosa, no tanto por lo que yo diga, sino por la experiencia de las grandes cadenas que comercian. Y déjeme mencionar una empresa de pan, de hecho mexicana, que trabaja en la región, y nos comentaba que el tiempo promedio de que sus camiones tardaban en cruzar la frontera para venderle pan al Triángulo Norte, a Honduras y El Salvador, era más o menos de 8 horas. Luego de esta unificación aduanera, el tiempo que tardaban en cruzar la frontera era 15 minutos. De tal manera, ¿verdad?, que los conductores de carga llamaban a la central en Guatemala y le decían, ¿qué hacemos? Salimos muy temprano. Apúrate, salí a vender más pan. O sea, ese era un poco el mensaje. Y esto, solamente para concluir de por qué es importante esto, la empresa esta que hizo, o sea, hizo uso, ¿verdad? Fue la primera en hacer uso de esta ventaja competitiva. En vez de abrir una fábrica nueva en unos países, decidió ampliar en Guatemala su capacidad, ¿verdad?, para suplir a toda la región del Triángulo Norte desde su central en Guatemala, y decidió aumentar la inversión en $80 millones, solamente aprovechando esa solidaridad entre Guatemala y Honduras. O sea que abrir fronteras, simplificar procedimientos, paga para ambos lados, no solo para uno. Paga el consumidor, que recibe productos más frescos, mejores precios, y dos, incentiva las inversiones. En este caso, una inversión extranjera en Guatemala que tuvo un beneficio de inmediato a toda la región. O sea que creo que es importante convencer a los países que tiene sentido hacer más negocio. A veces nos preocupamos mucho cómo exporto a Europa o a África o Asia,
cuando tenemos un mercado cautivo aquí en Centroamérica que no atendemos bien. El BCE está cumpliendo 60 años de fundación. ¿Cuáles han sido sus principales logros? Son 60 años de una historia bastante larga y una región que no es conocida por estabilidad ni de autoridades, ni de clima, ni de movimientos sociales, pero creo que el BCE ha sido una constante. Creo que el BCE es un ejemplo, un buen ejemplo de lo que la integración centroamericana puede lograr. Hoy por hoy, 60 años que cumplimos en diciembre, creo que demuestran que esta cooperativa de países de Centroamérica, que todos tienen calificaciones de riesgo B y para abajo, tiene un banco regional que está con una calificación AA. ¿Qué significa eso? Y esto es un poquito más que el discurso, la unión hace la fuerza. En estos 60 años estoy muy orgulloso de presidir una institución que no solamente es una líder en el sistema financiero, o sea, realmente tenemos mejor calificación que el mejor soberano, que hoy por hoy es Chile. Entonces, no hay institución financiera mejor calificada que el BCE en toda América Latina. Esto es un orgullo de Centroamérica. Pero a la vez hemos hecho reformas profundas. Una de ellas es que este banco es un banco ahora abierto. O sea, aprobamos una política de acceso a información, porque al final eso es un banco de todos los centroamericanos, porque sus aportes de capital son hechos por los países de los impuestos que los ciudadanos pagan. Entonces, yo quiero que este banco sea más transparente, le pueda rendir cuentas a sus ciudadanos de dónde terminan estos fondos, que puedan tocar, ¿verdad?, el puente, la carretera, la escuela que el banco está financiando. Pero esa es una reforma muy importante que para mí es clave en la gobernanza de esa institución. La segunda, creo que es importante, es que el banco se ha vuelto un motor innovador. Fuimos el primer banco que le apostamos a la energía renovable. Somos un banco que por primera vez emitimos un bono verde en la región centroamericana para financiar esta agenda descarbonizada de la región. Y en base a eso hemos logrado, pues, que nuestras autoridades aprobaran una orden, una decisión de que este banco únicamente va a financiar energía limpia. No vamos a financiar nada relacionado al carbón ni a la extracción petrolera. Entonces, eso indica hacia dónde quiere Centroamérica. Centroamérica realmente tiene una huella ambiental relativamente pequeña en el mundo, pero sufrimos mucho del cambio climático. Los huracanes, ¿verdad?, cuando vienen a esta región pueden hacernos retroceder 10 años de progreso en un par de días. Entonces, a los 60 años, el BCE se ha vuelto realmente el brazo financiero de Centroamérica, y me encanta escuchar a los presidentes de la región cuando mencionan del BCE, ellos hablan, es que el BCE es mi banco, es nuestro banco. Entonces, porque obviamente cada país centroamericano tiene cerca del 11% de acciones, y a diferencia de otros bancos regionales, donde las acciones de cada país de Centroamérica no llegan ni siquiera al 1%. Entonces, yo creo que esos 60 años ha sido un triunfo de la integración centroamericana, que esta institución esté no solamente viva, sino que esté siendo muy útil para el desarrollo de la región. Yo le conversaba recientemente a uno de mis gobernadores, que es la ministra de Finanzas de Honduras, que yo la conocía en el pasado, y le digo, ¿se recuerda que cuando pasó el huracán Mitch, tuvimos que hacer un par de delegaciones para ir a Washington, a Estocolmo, a ir a pedir fondos para aliviar la tragedia que teníamos? Hoy por hoy, le digo, no tiene que ir tan lejos. Estamos aquí en Tegucigalpa, le digo, para negociar todos estos paquetes de rescate que hace 20 años hubiese sido imposible siquiera pensar en que el BCE iba a ser una opción para estos países. Así que muy orgulloso, el banco va a cumplir 60 años.
en el mejor momento del banco, en el sentido que estamos siendo de extrema utilidad para esta región en el momento que más lo necesita. Así que sí estamos muy orgullosos de llegar a 60 y esperamos que las cosas estén mejor para hacer una celebración que vaya acorde y obviamente que va a ser también la primera fiesta relativo a los 200 años de independencia de Centroamérica. Así que estamos muy contentos de estar donde estamos el día de hoy. Don Dante, ¿cómo ve la evolución de la institución en el mediano plazo y luego de que superemos esta pandemia? Mire, la verdad es que recién en el directorio de febrero, el Banco Centroamericano aprobó su estrategia de 5 años. Uno de los logros que yo logré con los presidentes de Centroamérica fue convencerles de la importancia de capitalizar al banco. El Banco Centroamericano decidió capitalizarse a finales del año pasado y aumentar su capital de 5.000 millones a 7.000 millones de dólares, donde 1.000 millones son un aporte, ¿verdad?, de cada país de Centroamérica al banco, y los otros 1.000 millones tenemos que irlos a buscar con los socios extrarregionales o nuevos socios. Hoy le puedo informar, ¿verdad?, que nuestros socios respondieron al reto y estamos capitalizando con todos los socios, bueno, casi todos los socios han incrementado 40%, y lo que algunos socios no pudieron tomar, pues los otros lo tomaron, ¿verdad? Entonces, en un momento de pandemia, el banco se está fortaleciendo aún más. Yo esperaría que una vez hagamos oficial este aumento de capital en nuestra asamblea en septiembre 3, que nos reunimos acá en Tegucigalpa, físicamente los que vivimos en Tegucigalpa, pero virtualmente con todas nuestras capitales, probablemente yo anticiparía que seríamos elegibles para una mejora de calificación de riesgo o simplemente una fortaleza aún más, ¿verdad?, en nuestro récord, de que el banco está creciendo por sus dos grandes motores. Uno, la confianza depositada por los países miembros que acuden al BCE como primer punto, ¿verdad?, de entrada, y número dos, y nos pagan a tiempo, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Y número dos, que nuestros socios están demostrando el interés en el banco con aportes de capital fresco. Entonces, hoy por hoy vamos a hacer un banco mucho más grande. Nuestra asistencia va a aumentar por país de 450 millones de dólares por año a cerca de 600 millones de dólares por año. El BCE hoy le está proveyendo más de la mitad del financiamiento a la región centroamericana, mucho más, ¿verdad?, que el equivalente 20% que el Grupo Banco Mundial provee y el 30% que el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo provee. Entonces, pues muy orgullosos de ser realmente el dínamo de esta región y que estamos listos para continuar creciendo. ¿Qué opinaría usted de que la región fuera algo así como la Unión Europea? ¿Cuáles beneficios cree usted que nos traería? Bueno, yo creo que algo que vale la pena destacar es que este banco surgió como un ejercicio de la integración centroamericana antes de la existencia de la Unión Europea. De hecho, tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los fundadores del banco, que todavía está vivo, cumplió 100 años este año, y él nos comentaba que se recibieron delegaciones de Europa interesados en cómo funcionaba este modelo. No, de hecho, cuando uno mira los socios nuevos que hemos tenido acá en la región, en este caso Corea, ¿verdad?, que firmamos un tratado de libre comercio con ellos, yo conversé con el ministro de Finanzas de Corea y yo le dije, ¿cuál es el motivo? O sea, llegar a Corea es lejos, se tarda mucho. Y le digo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la importancia que tiene Centroamérica para Corea? Y ellos me dijeron, muy sencillo, firmamos un acuerdo de libre comercio con Centroamérica, porque para nosotros Centroamérica es un mercado de 60 millones de personas. Si lo miramos como un país a Centroamérica, Centroamérica es la cuarta economía de América Latina. Obviamente es un cliente, es un mercado que nos interesa, es atractivo para Corea.
Y yo creo que en la medida que los centroamericanos entendamos que somos un mercado con peso significativo, tenemos una dinámica distinta a nuestros vecinos. O sea, nuestras economías tienen otros incentivos, otras anclas distintas a México, a Colombia, a Brasil, Argentina, Perú, que son los gigantes, ¿verdad?, de la región. Pero Centroamérica, cuando está unida, se comporta como uno de estos gigantes. Cuando vamos como en forma individual, no tenemos ese mismo peso específico que es vital, ¿verdad?, a la hora de negociar tratados de libre comercio o acuerdos comerciales de otra naturaleza. Entonces, yo sí creo en una Centroamérica más unida. Mi directorio me autorizó a hacer estudios estratégicos en temas que eran impensables. Yo, la verdad, vengo de Banco Mundial y yo recuerdo que en algún momento, hace más de 20 años, alguien me dijo, Dante, ¿podemos pensar en un tren centroamericano? Yo fui a mi gerencia a preguntar por ese apoyo y me dijo que estaba loco, eso no tenía sentido. Yo les digo que ahora yo tengo el privilegio de estar dirigiendo esa institución y estamos haciendo estudios estratégicos de conexiones ferroviarias, de conexiones de gas natural, de un mercado unificado de café, donde lo unificado es que es un mercado, ¿no? y reconocer las diferencias que nos hacen tan especiales en el mundo, y tener un puesto de bolsa centroamericana que venda café de especialidad, de café de altura de cada uno de los países al resto del mundo, pero en un solo sitio, probablemente en Panamá. Entonces, sí creo que la unión hace la fuerza. Yo creo que el mejor ejemplo de eso es el BESIE, que cuando los 5 países fundadores de este banco decidieron sentarse y comenzar a pensar un poquito más amplio, de manera más moderna, hace 60 años, bueno, hoy vemos la realización de ese sueño. Y como le digo, pude conversar con uno de los fundadores y realmente uno se da cuenta que el sueño de los fundadores fue excedido por mucho, y eso a mí me emociona mucho. Y yo creo que, o sea, obviamente aquí no estamos hablando de una unión política como la Unión Europea, pero yo digo que aunque sea una unión económica, es más que suficiente para que la solidaridad de la región realmente rinda frutos. Don Dante, ¿cuáles son los principales proyectos del BESIE para los próximos años? Bueno, déjeme comenzar por mi proyecto favorito, que es muy controversial en mi querido país de Costa Rica, que es el tren eléctrico de San José. La verdad es que para mí es un proyecto insignia de este banco porque representa lo que se puede hacer. Primero que todo, fue un proyecto que Costa Rica buscó apoyo en muchos donantes, y donde tuvo eco fue en el BESIE. O sea, eso no estaba yo cuando sucedió eso, y me alegra mucho que esta institución haya decidido dar ese apoyo. Pero este proyecto es correcto bajo muchas visiones. Número uno, es una prioridad nacional. Número dos, va a mejorar extremadamente la calidad de vida de la gran mayoría de costarricenses que viven en San José y alrededores. Y número tres, va a ser sostenible porque va a usar energía limpia que Costa Rica produce. Entonces, y va a servir de ejemplo para otra iniciativa. Estamos trabajando en el tren, el TELCA, que es el tren del litoral limonense de Costa Rica, ¿verdad?, que es el tren de la costa. Pero estamos trabajando también en el fortalecimiento de CIEPAC, que es la empresa regional de transmisión de energía eléctrica que funciona y fue apoyada por el BCE del día cero. Queremos ampliar esa capacidad. A mí me interesaría muchísimo que esta línea de transmisión que ya conecta México con toda Centroamérica hasta Panamá, la podamos extender entre Panamá y Colombia, y una vez que termine esta pandemia vamos a insistir nuevamente con Panamá y Colombia para hacer esa conexión física. Me interesa mucho este puesto de bolsa que queremos abrir en Panamá para hacer el puesto de bolsa de café centroamericano, donde todo el mundo puede ir a comprar a un solo lugar el café de altura, que nos ha hecho una zona de excelencia en el café. Para mí esos son proyectos estrellas, insignia, ¿verdad?, que tenemos que apoyar. Pero igual tenemos proyectos en Guatemala. Estamos reformando los 5 hospitales de atención básica.
y de hecho creo que vino, como dicen, justo a tiempo, ¿verdad? Ese proyecto de modernización. Pero igual tenemos otros proyectos espectaculares de energía limpia en El Salvador, que es un país que necesita más energía para continuar creciendo a la velocidad que debería estar creciendo. En Honduras estamos hablando de cómo fortalecer igual su matriz energética con energía limpia y más barata. En Nicaragua pues estamos hablando también de fortalecer los puertos y una serie pues de actividades que tenemos en toda la región centroamericana. Y ¿cuál es el más importante? Cada uno es importante. Hay un proyecto de Huelva, Costa Rica, ¿verdad? Que me parece espectacular, que es conectar a la red de agua y saneamiento, ¿verdad? A las islas del Pacífico en el Golfo de Nicoya, que es espectacular. Quizá en términos de dólares es una cantidad pequeña, pero va a hacer toda la diferencia para estas poblaciones que viven en esos lugares tan remotos. Así que estamos trabajando desde casa, pero trabajando muy intensamente por esta región. Creo que el COVID-19 nos hizo cambiar un poco el plan de estos meses. Yo diría que probablemente por todo este año, pero eso no significa que vamos a dejar de pensar en nuestra agenda de mediano plazo. Y los países nos han reiterado que esta agenda continúa, simplemente se postergó un poco. Me encanta decir que este es un banco donde los retos los convertimos en oportunidades de cómo hacer una mejor región luego pues que salgamos de la emergencia sanitaria. Perfecto, don Dante, le agradecemos muchísimo su tiempo y pues esperamos que de verdad todos estos proyectos, que son bastantes, que usted nos acaba de nombrar, culminen de la mejor forma, ¿verdad? Y traigan desarrollo a nuestros países. Y esperamos en unas semanas o en unos meses poder conversar con usted y ya hablar específicamente de la celebración de los 60 años del BESI. Y cordialmente invitados a la fiesta. Muchas gracias. Virtualmente. Muchísimas gracias, don Dante. Que esté muy bien. Gracias, señor.